Jesús, Buda, Krishna y Mahoma. ¿Cómo contemplaron la violencia en sus vidas? Esto es un vídeo que estoy preparando porque creo que es interesante, de cómo estas cuatro grandes figuras espirituales de la humanidad enfocaron el tema de la ahimsa, de la no violencia. Eh, Jesús y Buda, vamos a empezar por ellos, yo creo que fueron dos máximos exponentes de la no violencia. Jamás utilizaron la no violencia. Los dos Buda y Krishna además eran guerreros, pero en el caso de Jesús y Buda jamás aplicaron la violencia y jamás participaron en ninguna guerra. Jesús derogaba la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, y venía con el sermón de la montaña que nos decía, si te pega tu enemigo, pon la otra mejilla. Y Buda, desde luego, también fue un ejemplo de ahimsa, de no violencia, e incluso extendió esa visión hacia los animales. Y también habría que añadir a Mahavira, el fundador del jainismo, a Confucio, a Lao Tse. El Tao es un manifiesto contra la no violencia, es precioso leerlo si podéis. Vamos a ver el caso de Mahoma. Yo me atrevería a decir que hay dos Mahomas. Uno en la primera fase, que es cuando está en la Meca, y es, yo creo, realmente un profeta. Famosa es su frase de no hay coacción en religión. E incluso los primeros musulmanes se tuvieron que exiliar de la Meca y fueron recibidos acogidos en el reino ortodoxo, cristiano ortodoxo de Etiopía. Y esa relación ortodoxa-islam duró muchísimo tiempo. Pero luego hay una segunda fase de cuando está en Medina, en la ciudad santa también, que podríamos afirmar que se convierte en un guerrero y en un jefe de Estado. Habla de la ley del talión y el no hay coacción en religión lo sustituye por el concepto de primacía del Islam. Aunque siempre buscó la paz, y eso es históricamente está documentado, por ejemplo, la Meca la tomó pacíficamente, aunque es cierto que llevó sus, eh, sus ejércitos ante la Meca, pero es cierto que participó en guerras. ¿Para qué? Para proteger la UMA, la comunidad musulmana, y para expandir el Islam. Y es ahí donde en esos tiempos ya nace el concepto de yihad, de la guerra santa, que tan mal interpretado es. Y aún hay muchas interpretaciones y sería difícil decir cuál es la verdadera, pero hay una yihad superior, que es el esfuerzo interior, y la yihad inferior, perdón, que sería la guerra santa. En todo caso, hay dos Mahomas, pero en la segunda parte, en Medina, sí que es cierto que fue un político, un hombre de Estado y también un guerrero. En el caso de Krishna es bastante similar a Mahoma. Eh, Primero recordaros que era de la casta kshatriya, de los guerreros, por lo cual su obligación era luchar. De hecho, en el Bhagavad Gita, ese libro que he traducido, os lo enseño aquí, está justo en la mitad de la gran guerra del Mahabharata. Es una guerra civil que nadie podía ganar. Había dos bandos, los buenos, entre comillas, los Pandavas y los Kauravas, y estaban a punto de iniciar una guerra que nadie jamás podría ganar, con lo cual implicaría la destrucción de la tierra, ¿no? De todos los hombres. Entonces, Krishna, que tenía un ejército, intenta justo antes del Gita, incluso una misión de paz, para que Arjuna y Duryodhana se entiendan. Y al final los sienta juntos y Duryodhana elige el ejército de Krishna, mientras que Arjuna le elige a él para que sea el auriga, el conductor de su carro. Pero, pero esa es la realidad. Entonces Krishna, aunque promete no tomar parte en la guerra, va a tomar parte y muy efectiva en la guerra que se desarrolla en el Bhagavad Gita. Nunca hay que olvidar quién es Krishna. Y hay un verso del Bhagavad Gita, del capítulo cuarto, el 7 y el 8, en el que dice, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando el Dharma está en peligro, dice, yo me encarno en la tierra en todas las épocas y lugares para restablecer el Dharma, y regreso en todas las épocas y lugares. Es decir, Krishna es la encarnación de Vishnu, el Dios,
el dios sostenedor del universo, y se encarna en la tierra en Krishna para preservar el Dharma, y lo hace a través de Arjuna. Y a través de Arjuna nos llega a toda la humanidad. Y esto, en los primeros capítulos del Gita, pues el primer capítulo Arjuna pues ve que delante de sus parientes están del ejército, están parientes e incluso maestros, y decide que no va a luchar. Entonces eso sería el final de la civilización. Por eso Krishna le exhorta a luchar y, y le dice, levántate Arjuna, no cedas a tu debilidad y mata a tus parientes. Eso para un occidental, la primera vez que lo lees, te puede sorprender mucho, muchísimo. Pero hay varias cosas aquí. Uno, que el Gita, sobre todo en la guerra interior, es decir, Arjuna ha de luchar con su ignorancia y su apego a sus familiares. Y evidentemente luego tendrá que luchar en la guerra. Pero sí que es cierto que, y aparte luego Krishna irá explicando mucho más, por ejemplo, que el tiempo no existe, la inmortalidad del alma, que es la esencia del Bhagavad Gita, el conocimiento de tu ser, de tu verdadero ser. Y hay un verso que dice, cuando el cuerpo, tal y como el hombre se cambia las ropas, el cuerpo, el alma cuando muere, el cuerpo se cambia y busca otro cuerpo. Y por tanto, Atma nunca muere, nunca no puede ser cortada por el fuego ni matada por la espada. Y esa es la esencia. Es decir, Krishna intenta la paz por todos los medios, pero llega un momento que ante el caos que se avecina, ante algo irreversible, ante el final de la civilización, decide actuar y lo hace del lado de los buenos para mantener el Dharma. Y esa es la lección que debemos aprender. Y cada uno es libre de elegir qué visión quiere, si la de Buda o Jesús, que es la aplicación de la IMSA estricta, sea el caso que sea, acordaros si te pegan una mejilla por la otra, o, o el caso de Mahoma y Krishna, que es, sobre todo el de Krishna para mí, que es cuando el bien común está en peligro, cuando el bienestar de todos los seres está amenazado, hay que actuar. Y hay que actuar para proteger la civilización. Y ese es el caso de Krishna, porque tanto me ha encantado a mí. Creo que en Occidente debemos replantear ese concepto buenista que tenemos de la no violencia. Desgraciadamente, la no violencia es necesaria, sobre todo en un mundo dominado por religiones dualistas, y es necesaria porque cuando entra un ladrón a mi casa, si yo estoy solo con mi mujer o con mis hijos cuando eran pequeños, pues yo voy a defenderlos, no tengo ninguna duda. Y eso es uno de los temas que más me ha costado con el cristianismo. Cuando hay un ataque de terrorismo islámico, la policía, los militares tienen que defendernos porque si no podrían matar con muchos de nosotros, podrían acabar. Y no hay que ir muy lejos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler amenazaba a toda Europa, pues Occidente tuvo que intervenir. Difícil cuestión, la IMSA si hay que practicarla siempre o practicarla, pero cuando lo superior está amenazado hay que recurrir a la violencia. Muchísimas gracias, soy Pedro Noney, he traducido dos versiones ya del Bhagavad Gita y toda la obra de Swami Vivekananda. Si te ha gustado este vídeo, compártelo, comenta lo que quieras, que te leo y espero que lo hayas disfrutado. Muchísimas gracias, Namaste.